Hola, buenas tardes. Me gustaría, para empezar, excusar la asistencia de la directora gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Sandra García Armesto, puesto que, pues por razones de agenda se encuentra fuera de España y le ha resultado imposible tanto estar físicamente como a través de cualquier otro medio que a lo mejor podríamos haber utilizado, ¿no? Mi nombre es Juan Ignacio Martín Sánchez. Soy uno de los responsables de área de medicina basada en la evidencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Soy médico, especialista en medicina preventiva y salud pública y tengo la fortuna de presentar oficialmente esta jornada que hace ya la número 18, con lo cual, pues esto es sinónimo de una trayectoria ya importante, ¿no? Cuando se inició la primera jornada por ahí por septiembre del año 2014. Jornadas que han podido realizarse gracias a la participación de las asociaciones de pacientes y de nuestro Servicio Aragonés de Salud, el Salud, ¿no? Mostrar también entonces el compromiso del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud con la continuidad de este tipo de jornadas, este tipo de encuentros. Es importante y creemos que es necesario destacar el papel de las asociaciones de pacientes como parte de la estructura para vehiculizar la participación de pacientes, de familiares y personas encargadas de los cuidados, dirigidas fundamentalmente también a actividades de promoción de la salud, en la adquisición de responsabilidades para velar por el cuidado de la salud, así como la implicación y la responsabilidad en el uso racional de recursos también. Y celebrar también el inestimable compromiso del Servicio de Salud y de los departamentos de sanidad que hacen posible que podamos contar con los profesionales en proyectos tan ambiciosos como puede ser la elaboración de guías de práctica clínica, que consumen un elevado número de recursos humanos y de tiempo. Creo que es a lo mejor preferible pasar o seguir con las presentaciones de esta mesa y citar en primer lugar a mi izquierda, en el extremo de la mesa, a Marivila Torre Tricas, que es responsable de la Secretaría de la Asociación de Parkinson Aragón, y a doña Rosa María Cibuelo Simón, que es la directora general de Derechos y Garantías de Usuarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y que se encuentra inmediatamente a mi izquierda. Agradecer a ambas y a las instituciones que representan el que estén esta tarde aquí con nosotros por todo lo que ello implica, ¿no? Vale. Comienzo. Soy Marivila Torres, secretaria de la Asociación Parkinson Aragón. Y al no estar presente el presidente por razones ajenas a su voluntad, procedo a dar lectura al escrito que él había preparado con motivo de este evento. Buenas tardes a todos. Por fin parece que va a ver la luz esta jornada sobre la enfermedad de Parkinson, que se había programado con anterioridad y por diversas circunstancias no se pudo celebrar. El caso es que nos hallamos hoy aquí para hablar sobre la enfermedad de Parkinson, para tratar así de cubrir tantas lagunas y desmitificar tantos tópicos como arrastra esta patología socialmente, pero sobre todo por informar al propio paciente que, siendo el primer interesado, no parece conocer bien los principios básicos de una correcta actuación con el Parkinson y normalmente no alcanza una relación pacífica con la enfermedad. Como presidente que soy de la Asociación de Parkinson de Aragón desde hace 6 años ya y casi otros tantos recorridos por los distintos puestos de su junta directiva, tengo la experiencia suficiente, tras 24 años de enfermedad, para asegurar que es el propio paciente, en definitiva, el que aplica los consejos médicos a sus circunstancias. Que termina siendo el mismo paciente el que al final de todas las consideraciones decide tomarse la medicación prescrita por el facultativo a la hora que éste le recomendó o a la que, a juicio del paciente, le termina encajando mejor. Un paciente bien informado es el mejor especialista para sí mismo. El paciente no debe ser un agente pasivo, no debe dejarse hacer. Siempre que pueda, debe él mismo preparar sus pastillas, vigilar la correcta toma de las mismas,
observar sus reacciones a estas medicaciones, trabajar y esforzarse a través de las terapias rehabilitadoras y no dejar todas estas cuestiones al cuidador o familiar que tiene a su lado. Gracias. Gracias, Maribel. Cedemos la palabra a doña Rosa María Cibuelos. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a la celebración de esta jornada de pacientes y salud que se celebra dentro del Foro CIBA y que está dedicado hoy a la enfermedad del Parkinson. Es para mí un honor estar aquí representando a la Consejería de Sanidad y transmitirles a todos ustedes el compromiso y el apoyo del consejero a este proyecto. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a los colaboradores, a las asociaciones, a los pacientes, familiares, cuidadores, a todos aquellos que, por un motivo u otro, están implicados y comprometidos en este proyecto y que tiene como objetivo dar una respuesta adecuada a la creciente participación que el ciudadano va teniendo en el sistema sanitario y sociosanitario en Aragón. Permítanme, con especial cariño y reconocimiento, enviar un saludo al presidente de la Asociación de Parkinson de Aragón, Amador Plaza, que no puede estar hoy con nosotros y que no nos puede acompañar. Muchas gracias. Miren, es innegable que estamos asistiendo a un proceso de transformación en la relación no solo entre el médico y el paciente, sino del ciudadano en general con el sistema de salud. Y que esa transformación sociosanitaria tiene un agente que es clave, que es, como muy bien ha dicho Mariby, el paciente activo. Estamos asistiendo a nuevas formas de atención y ello va a implicar abordar un cambio cultural en todos los agentes que participan y que forman parte del sistema de salud. Y para ello, evidentemente, debemos de contar con el paciente activo, con el paciente implicado. Miren, en este campo yo creo que nadie lleva tanto tiempo trabajando y con tanta experiencia como las asociaciones de pacientes. Y de entre todas ellas, sin duda, las asociaciones de pacientes crónicos, por sus singularidades que son evidentes, ¿de acuerdo? A través de la colaboración que hemos tenido siempre con las asociaciones, hemos ido aprendiendo que el paciente tiene diferentes percepciones y diferentes expectativas en cada uno de sus procesos asistenciales. Y ello es así porque en cada uno de los momentos vitales en los que el paciente se enfrenta al desarrollo de su tratamiento o de su proceso asistencial, y tiene una percepción absolutamente única y personal. Por ello, tenemos el compromiso de seguir avanzando en lo que es la personalización de los cuidados y del tratamiento. Para ello es absolutamente imprescindible la colaboración y la implicación del paciente y además de todo su entorno. Parece evidente que la actual experiencia que tiene el paciente crónico con el sistema sanitario pues es netamente mejorable. Las prestaciones sanitarias están fragmentadas y se detecta una falta de coordinación tanto en los diferentes niveles asistenciales como entre estos y los servicios sociales. El avance de las tecnologías hace que sea posible ofrecer una mayor información a pacientes, familiares, cuidadores y también una mejor interacción con los profesionales. Sin embargo, el exceso de información o a veces la dudosa procedencia o fiabilidad de dónde procede puede resultar a menudo contraproducente. Una vez más, en ese sentido, la labor de las asociaciones de pacientes vuelve a ser fundamental, orientando, acogiendo a pacientes y a familiares, dándoles una información veraz y adecuada de su enfermedad y además poniéndoles a su disposición las diferentes opciones por las que pueden ir transitando a lo largo de su tratamiento. Miren, está claro que debemos de abordar un cambio estructural en el sistema, también en las fuentes de información, que debemos de incorporar las nuevas tecnologías, pero debemos de hacerlo sin perder de vista que el objetivo final es personalizar la atención. Paralelamente a todo ello, deberemos de coordinar también lo que es la financiación y los incentivos con los objetivos finales. Y todo ello incorporando una cultura de evaluación y de innovación y sin perder de vista que nuestro objetivo final también es una corresponsabilidad del usuario en el sistema sanitario.
aún hay más razones para incidir más y más en un paciente activo. Está demostrado que el paciente crónico, cuando puede mejorar su salud y puede mejorar también su calidad de vida, cuando gestiona su enfermedad, cuando se hace cargo de gestionar su enfermedad. Ese paciente crónico está considerado como un activo totalmente infrautilizado en el sistema sanitario. Si somos capaces de coordinar y de gestionar bien a este paciente crónico activo que se hace cargo de gestionar su enfermedad, estaremos dando un gran paso para la transformación y la sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, desde el Departamento de Sanidad siempre vamos a estar impulsando a un paciente participativo y la autonomía del paciente, mediante la toma de decisiones que estén informadas. Para ello deberá de estar formado, para poder empoderar al paciente, para poder empoderar al ciudadano en sus relaciones con el sistema sanitario, son necesarias dos cualidades. Una, la motivación del paciente para hacerlo, y dos, la capacidad para poder hacerlo. Y en ello nos tenemos que implicar en formar cada vez más a pacientes activos que sean capaces de hacerse corresponsables de la gestión de su enfermedad y, por consiguiente, también de la sostenibilidad del sistema sanitario. Miren, está demostrado que el hecho de incorporar, además desde la ley, la autonomía del paciente como un valor ético supone la transformación cultural de la relación entre los ciudadanos con el sistema sanitario. Por ello, nosotros debemos de tratar al ciudadano no solo como un paciente, sino también como un sujeto político activo que sea influyente en las decisiones, en la organización e incluso en los resultados de un sistema sanitario que está financiando con sus impuestos. Nosotros debemos de procurar que se mejore la experiencia global del ciudadano cuando se relaciona con el sistema sanitario y cuando se relaciona no solo como paciente. Todos ustedes saben de lo que les estoy hablando, también como familiar, también como cuidador y también simplemente como un ciudadano en el ejercicio de su derecho de participación o de control de la transparencia. Por esta razón, siempre vamos a estar apoyando y colaborando con proyectos como este, proyectos que generan un espacio en el que poder compartir experiencias, información y formación los pacientes, los profesionales, los cuidadores, los familiares. En definitiva, se tratará de crear espacios y herramientas en las que hablar no de los pacientes, sino con los pacientes. Con los pacientes, con los profesionales que les atienden e interactúan con ellos, sanitarios y sociales, con sus familiares y con su entorno. Y si todo esto, además, lo podemos hacer dentro de un foro como el CIBA, tendremos la garantía de compromiso y, sin duda, de profesionalidad. Por mi parte, reiterar el agradecimiento por la invitación que me permite compartir con ustedes este momento y ponernos a vuestra disposición para todo aquello que podamos serles de utilidad desde el Departamento de Sanidad. Muchas gracias y desearles una excelente jornada. Muchas gracias. Brevemente me van a permitir que haga una presentación de los ponentes. Por orden de intervención, el primero que va a intervenir es el que les está hablando en estos momentos y a continuación hablará la doctora Raquel Alarcia, neuróloga del Hospital Universitario Miguel Servet. Seguirá el doctor José María Arrea, neurólogo y profesional también del Hospital Universitario Miguel Servet, y contaremos también con la participación de doña Marta Sobreviela, psicóloga de la Asociación de Parkinson Aragón, y con la participación también de doña Magdalena Crespo, trabajadora social y también de la Asociación Parkinson Aragón. Pues gracias también a todos ellos por vuestra participación y el que hayáis acudido aquí a la jornada. Gracias. Sí, adelante. Ay, gracias. ¿Era esta primera, verdad? La primera sí, que la otra es el PDF. Por aquí. Ah.
Bien, perfecto. Gracias. Gracias. Buenas tardes, de nuevo. Y bueno, pues dentro de las distintas ponencias, mi labor es la de presentarles un trabajo que hemos realizado, que hemos coordinado desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, como ha sido la elaboración de la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con enfermedad de Parkinson. Pero antes de darles algún detalle sobre la propia guía, creemos que es necesario también enmarcar un poco dónde se sitúa la elaboración de esta guía de práctica clínica, para mostrar que no es una iniciativa individual, sino que dentro del Sistema Nacional de Salud está coordinada por una estructura, un organismo como es Guía Salud, Biblioteca de Guías, que además casualmente tenemos la buena fortuna de que la Secretaría se encuentre también aquí en Aragón, en concreto en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Guía Salud coordina la elaboración de guías de práctica clínica como la que vamos a presentar hoy sobre enfermedad de Parkinson, elaboradas bajo el paraguas del programa de guías en el Sistema Nacional de Salud. Esto quiere decir que las agencias y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias que coordinan la elaboración de las distintas guías y que cuentan con los distintos profesionales y la participación de sociedades científicas, asociaciones de pacientes para elaborar estas guías de práctica clínica, digamos que están, insisto, coordinadas y que no forman parte de iniciativas individuales, sino que hay un soporte corroborado por el Consejo Interterritorial y además con el apoyo, sobre todo, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Guía Salud es un organismo en el que hay una representación de las 17 comunidades autónomas y del Ministerio en su Consejo Ejecutivo, que además cuenta con un comité científico que de alguna manera vela por la calidad científico-técnica de los trabajos que se coordinan desde Guía Salud y de alguna manera mostrarles cuál es ese marco en el que se ha elaborado también esta guía de práctica clínica. Guía Salud se plantea o tiene como objetivos promover la elaboración de guías, actualizarlas, adaptarlas si es necesario, basadas en la mejor evidencia científica disponible, pero sobre todo con un denominador común y que es fundamental, y es con una metodología homogénea y contrastada y reconocida en el ámbito internacional. Veremos después qué significa esto de elaborarlas con una metodología contrastada. Y por otra parte también el difundir las guías de práctica clínica elaboradas o recopiladas dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, hablando de guías de práctica clínica, y aquí hago uso de la memoria, cuando aquí en el instituto empezamos a trabajar con guías de práctica clínica, uno de los primeros escenarios con el que nos encontramos era que guía de práctica clínica se le podía llamar a diferentes documentos. Y uno de los primeros pasos que hubo de dar fue definir qué es lo que íbamos a entender por guía de práctica clínica. Y esto es importante también, porque sin quitarle valor a ningún otro tipo de documento, independientemente del título que se le haya podido dar, nosotros entendemos y trabajamos con guías de práctica clínica entendiéndolas de la siguiente manera, en un conjunto de recomendaciones. La unidad, digamos, informacional son las recomendaciones que, elaboradas mediante la realización de revisiones sistemáticas y evaluando los beneficios y los riesgos a los que las distintas intervenciones o las distintas decisiones pueden exponer a los pacientes, tienen como objetivo optimizar o mejorar la atención sanitaria a los pacientes. Hablamos de una metodología común, coordinada desde Guía Salud y que significa ir dando una serie de pasos. Veremos después, con un poquito más de detalle, qué significa cada uno de esos pasos, en el tiempo sobre todo, y lo que significa es
que damos los pasos siguiendo unos estándares que evitan que de alguna manera las recomendaciones que pudieran surgir de una guía de práctica clínica fueran autores dependientes, de alguna manera, sino que, por decirlo de otra manera, independientemente de la agencia o unidad que tenga la responsabilidad en la elaboración o en la coordinación de una guía de práctica clínica, normalmente las recomendaciones deberían ser similares o con matices en cuestiones de redacción, pero las recomendaciones, si se han elaborado con un método sistematizado, normalmente tienen que llevarnos a unas recomendaciones estándares, independientemente de quién sea el responsable de su elaboración. Desde Guía Salud se ha trabajado también en las distintas versiones de las guías de práctica clínica, pensando además que hay distintos potenciales usuarios de las guías de práctica clínica. Desde la información para pacientes, familiares, cuidadores, que tienen unos objetivos específicos, a las versiones completas de las guías, que podrían ir dirigidas no solo al paciente o al familiar, sino fundamentalmente dirigidas también a clínicos para facilitar la toma de decisiones, pero además con información más detallada, más completa que esas otras versiones, como pueden ser las guías rápidas, donde el perfil al que va dirigido es aquel profesional que a lo mejor tiene que ir tomando decisiones en el día a día y necesita una herramienta de consulta donde encontrar la información sea mucho más sencilla. Además, desde Guía Salud, se trabaja también en los soportes y en los idiomas. Se plantean o se están ofreciendo ya las guías de práctica clínica en un formato PDF o en un formato electrónico HTML, pues como si visitáramos una página web, o para estas otras tecnologías como las PDAs o los e-book, etcétera, etcétera. Y además, con todo el esfuerzo que significa y con todo el coste en recursos humanos y de tiempo que significa la elaboración de guías, se vio también dentro de lo que es el marco de Guía Salud o la coordinación de Guía Salud, importante también darles difusión y que no solo fuéramos nosotros consumidores de la información que publican terceros, sino que también nuestra información, aquel conocimiento que generamos a través de las guías de práctica clínica, puedan ser consumidos por otros profesionales de otros ámbitos. Y es por eso que también se trabaja la traducción a otros idiomas, como el inglés, en la versión completa de la guía, y hemos conseguido también que, de alguna manera, las guías de práctica clínica, elaboradas dentro del marco del programa de guías, estén recogidas en uno de los referentes en el ámbito internacional, como es la National Guidelines Clearinghouse, ¿no? Que es donde aquellos profesionales que quieren consultar guías acuden para ver qué es lo que hay publicado sobre un tema, sobre una determinada patología en concreto. Bien, dentro de lo que son las guías del programa, en el Sistema Nacional de Salud, actualmente hay 46 guías elaboradas que se pueden consultar a través de la web de Guía Salud. Actualmente están disponibles en el portal de Guía Salud 32 y están en desarrollo 14, con lo cual, digamos que tenemos asegurado por lo menos un pool importante de guías de práctica clínica en el futuro a corto plazo al menos. Bien, dicho esto, entonces paso a lo que es la guía de práctica clínica para el manejo del paciente con enfermedad de Parkinson. Yo sí me gustaría destacar una cosa en primer lugar, y es que no soy el autor de la guía, sino que la guía de práctica clínica, o esta guía de práctica clínica, como otras, es el fruto de la colaboración entre un número muy importante de profesionales, de personas que durante un largo periodo de tiempo han estado aportando parte de su tiempo, de su experiencia y de su conocimiento, ¿no? Para que pudiera ver la luz la guía de práctica clínica. No solo hemos contado con el grupo elaborador y colaboraciones, sino que también hemos contado con una colaboración experta que se ha dedicado a revisar partes de la guía de práctica clínica en concreto, y también con revisores externos
que han valorado de una manera ya global sí, la guía de práctica clínica. Lo que se ha buscado también es que tanto en el grupo elaborador como en el grupo de colaboradores expertos o de revisores externos las composiciones fueran multidisciplinares, es decir, no dejarlo en un único profesional que pueda ver o que pueda atender al paciente con enfermedad de Parkinson, sino recoger, pues creemos que al abanico más completo de todos aquellos profesionales que en un ámbito o en otro pueden acabar atendiendo a personas con enfermedad de Parkinson, ¿no? Hemos contado también con la participación de sociedades científicas y también de asociaciones de pacientes, en este caso con la Federación Española de... Perdonad, pero estaba con la Federación de Parkinson. Bien. ¿Cómo hemos estructurado la guía de práctica clínica? Las guías de práctica clínica del programa tienen una estructura, digamos que más o menos homogénea, y en lo único que varían es en los aspectos clínicos que se muestran dependiendo del tema también que se aborde. En concreto, la guía de práctica clínica sobre enfermedad de Parkinson aborda el tratamiento farmacológico con síntomas o abordando parte de los síntomas motores o síntomas no motores, y sí me gustaría destacar también con énfasis sobre todo el apartado del tratamiento no farmacológico, donde se han abordado aspectos de la fisioterapia y de terapia ocupacional, o donde se han abordado también aspectos relacionados con la logopedia, tanto la comunicación y el lenguaje, como aspectos sobre la devolución, la neuropsicología o incluso aspectos de nutrición y dietética, como son los suplementos de vitamina D o no, el manejo del peso y también la modificación de la ingesta proteica, ¿no? Y hay otro aspecto también que creo que es interesante destacar. Este trabajo nos ha permitido también identificar lagunas de conocimiento. La guía de práctica clínica lo que hace es propone una serie de preguntas y a partir o sobre esas preguntas se realizan revisiones sistemáticas sobre el tema. Y entonces hemos identificado lagunas de conocimiento donde no hay estudios que nos digan, bueno, pues qué es lo que se puede hacer o cuál sería la mejor opción. Y eso significa entonces también que lo que se aporta es un banco de posibles o de preguntas de investigación para futuras o posibles futuras investigaciones, ¿eh? Y además la guía de práctica clínica cuenta con un anexo que va dirigido a pacientes, familiares y cuidadores, que veremos después un poco más adelante la estructura de este apartado. Hablamos de una metodología en común, donde, bueno, pues con esta imagen lo que queremos representar es que dentro de todas esas etapas que hay que ir ejecutando a lo largo del tiempo, hablamos aquí incluso de 24 meses, pero hay guías, como es el caso de la guía sobre Parkinson, que han llegado incluso a los 30 meses. 30 meses desde que empezamos a dar los primeros pasos. Y son estas dos etapas fundamentalmente, la búsqueda de la bibliografía, la evaluación de la calidad de los trabajos que encontramos, o incluso después la formulación de las recomendaciones, la que, digamos, ocupa tiene mayor peso a lo largo del tiempo. Son aquellas que, bueno, pues hacen que tengamos que invertir mucho más tiempo en estas fases o etapas. Y en la guía de práctica clínica, o las guías de práctica clínica en general, se plantean como una serie de preguntas. Recordemos que intentan facilitar tomas de decisiones y deben de ser decisiones sobre aspectos clínicos concretos. Entonces, bueno, pues algunos ejemplos los tenemos ahí. Por ejemplo, bueno, pues ¿qué intervenciones resultan más eficientes y seguras para el manejo de los trastornos del control de impulsos asociados al tratamiento de la enfermedad de Parkinson con agonistas dopaminérgicos? Bien, de esta manera se trata de ver, bueno, pues ante una situación muy concreta de la persona que está afectada de Parkinson, qué posibilidades en ese sentido tendríamos para manejar. Bien, la guía de práctica clínica en ese sentido se propusieron 16 preguntas y a lo largo del desarrollo se han ido respondiendo una a una cada una de esas preguntas. ¿Cómo hemos hecho? ¿Cómo hemos dado algunos de los pasos? Por ejemplo, pues cuando hay que buscar bibliografía, la evidencia científica o las pruebas científicas,
no lo hacemos de una manera, digamos que, bueno, pues individual, sino que nos damos un marco, unas fichas, digamos, de recogida de la información que evitan que los resultados de ese proceso respondan más a decisiones individuales que no a una sistemática de trabajo que intenta precisamente evitar esa variabilidad en los posibles resultados a los que podríamos llegar. Con lo cual, incluso los informes de búsqueda los tenemos estandarizados, donde documentamos qué fuentes son las que se consultan, qué resultados obtenemos en cada fuente. Y, ojo, estos documentos después los compartimos con varios de los integrantes del grupo elaborador, de tal manera que aseguramos al menos una revisión por pares, para evitar, sobre todo, como digo, bueno, pues, valoraciones individuales y a lo mejor subjetivas. De esta manera lo que conseguimos es estandarizar el proceso. Y a veces nos encontramos con que hay conflictos entre lo que una persona integrante del grupo y una segunda plantean. Bien, en esas situaciones, esos conflictos también o bien se resuelven mediante un consenso o incluso con la participación de una tercera persona dentro de esa situación o de ese nudo de discusión. Una vez que hemos identificado y seleccionado todos los trabajos para cada una de las preguntas, seleccionamos de manera también estandarizada la información relevante y pertinente de cada estudio para valorar sobre todo la calidad de estos y para tener la información necesaria para después dar el siguiente paso. ¿Cómo damos el siguiente paso? Lo damos también de una manera estandarizada, sistematizada. ¿Cómo? De una manera valoramos cuál es el volumen de evidencia, cuántos trabajos hay publicados sobre la pregunta que estamos investigando. Tenemos en cuenta también cuál es la aplicabilidad de esa evidencia en nuestro medio. Hay que tener en cuenta también la consistencia de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay ocasiones en las que los estudios obtienen o nos muestran resultados en una dirección, y en ocasiones hay otros estudios que nos muestran los resultados en una dirección que no tiene por qué coincidir con la anterior. Entonces, de esta manera, esto también lo tenemos en cuenta. También tenemos en cuenta cuál es la relevancia o el posible impacto clínico que puede tener esto en nuestro medio, sobre la propia persona afectada de la situación o el proceso que estemos analizando, etc.